En todo caso, la intención de estos trabajos es despertar la inquietud en los estudiantes y profesionales recién graduados de la necesidad de estudiar todos los procesos a los que debe ser sometido el gas natural para su distribución y comercialización final. Vayamos al proceso en sí. Este proceso se refiere a la eliminación de la corriente del gas natural a los elementos ácidos, con el objetivo de dejar el gas dentro de la norma. Dijimos que tienen que estar todos ajustados a las normas. Es muy estricto esto porque si no un proceso o no funciona bien o no cumple sus objetivos. Dice, con el objetivo de dejar el gas dentro de las normas, sea la norma con la que se mueve la empresa en la cual se está trabajando. Esas especificaciones deben cumplirse para el transporte o la comercialización y distribución de tal forma que el gas cumpla con los requisitos o requerimientos establecidos, tanto nacional como internacional, que representan la posibilidad de comercialización del gas natural. Si nosotros queremos exportar el gas, tenemos que cumplir una serie de especificaciones que son internacionales, que el país que compra la exige. De esto ya habíamos hablado, caracterización del gas natural. Dice, el gas natural es por lo general una mezcla homogénea. En proporciones variables de hidrocarburos parafínicos. Hay un error. De hidrocarburos parafínicos denominados alcanos. Los cuales responden a la fórmula que ya hemos visto o que ya han visto ustedes en química. Carbono N y el hidrógeno va a ser 2N más N, donde N es el número de carbonos. Los alcanos tienen por nombre también hidrocarburos saturados, nombres que están relacionados con la hibridación sp3 del carbono, porque es simple enlace, lo que indica que tienen 4 orbitales híbridos. Este tipo de hibridación hace referencia a que debe de existir un enlace simple entre los carbonos. Acuérdense que el enlace simple es más difícil de romper que el enlace triple. Se necesita más energía para romper un enlace simple que un enlace triple. Es por lo que reciben el nombre de saturados. Tienen la mayor cantidad de hidrógeno posible, por eso se los considera saturados. Un etano, supongamos, tiene 2 carbonos y 6 hidrógenos. Un eteno tiene 2 carbonos y 4 hidrógenos, o sea que no tiene la mayor cantidad posible. Y si vemos el etino, tiene 2 hidrógenos, mucho menos que el etano. A diferencia de los alquenos y alquinos, que también son parte de los hidrocarburos parafínicos, pero estos son hidrocarburos insaturados, ya que los alquenos tienen hibridación sp2 y los alquinos
SP. Recuerden todos estos conceptos de química. Veamos las impurezas. Esa ya la hemos analizado, que son los contaminantes que debemos sacar. Acá encontramos todas las impurezas. Sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono, nitrógeno, monóxido de carbono, agua, disulfuro de carbono, oxígeno, sulfuro de carbonilo, mercaptano y mercurio. Todas las impurezas mostradas en el cuadro 1 hay que eliminarlas de la corriente del gas natural, de tal forma que se pueda comercializar dentro de la norma previamente establecida. Bueno, ya hablamos del vapor de agua, del dióxido de carbono, fíjense, dada su presencia natural del anhidro carbónico, estoy hablando, dada su presencia natural en la atmósfera y su falta de toxicidad, no se debería de considerar un componente que contamina el medio ambiente, pero es un gas que produce efecto invernadero. Pero hay que tener en cuenta que en el caso del gas natural, la toxicidad o contaminación del dióxido de carbono está relacionado fundamentalmente con la reacción que se produce entre el dióxido de carbono y el agua para formar sustancias corrosivas como carbonatos, bicarbonatos y ácido carbónico. Los carbonatos y bicarbonatos provienen del ácido carbónico. Que también había un error. Bueno, eso también, por eso les digo, esto está en varias partes porque es importante, hay que tenerlo en cuenta. Una vez que ya lo conocen, ya seleccionan o van marcando ustedes en el apunte qué es lo que van estudiando, pero ese es el sentido de que a lo mejor está repetido desde otro punto de vista o más aclarado. Veamos el sulfuro de carbonilo. Este es un componente extremadamente tóxico. Es extremadamente inflamable. Puede actuar principalmente sobre el sistema nervioso central, lo que produce la muerte como consecuencia de la parálisis respiratoria. La exposición al fuego del sulfuro de carbonilo puede causar la rotura o explosión de los recipientes que lo contienen. Bueno, acá viene clasificación del gas natural en función de la composición. Gas ácido si tiene una cierta concentración importante de ácido. Gas de cola, aquel con un contenido muy alto de componentes ácidos que se retira en la torre de enfriamiento de una planta de endulzamiento. Consecuencia de los mercaptanos, y sobre los cuales se pueden representar a través de la siguiente fórmula. Dijimos, el radical que reemplaza un hidrógeno sulfhídrico, son compuestos inestables y de alto grado de corrosión, en muchos casos con algunos solventes, descomponiéndolos. Los compuestos más comunes de los mercaptanos son el metil y el etilmercaptano. Son reconocibles por su valor y el alto poder corrosivo. Además, tienen la habilidad de reaccionar con los solventes,
descomponiéndoles, disminuyendo con ello la eficiencia del proceso donde el solvente está siendo utilizado. Los disulfuros de fórmula general, radical azufre 2, entre los cuales se encuentra el disulfuro de carbono, son compuestos metaestables, de baja estabilidad, y que pueden causar graves problemas al medio ambiente, si están presentes en cantidades mayores de las manejables. El disulfuro de carbono, este componente, sin tomar en cuenta que participa en las reacciones de corrosión, es también altamente tóxico para los seres humanos, como es también altamente nocivo para el medio ambiente, por lo que hay que extremar las precauciones cuando se trabaja con este componente. Ustedes siempre que vayan a trabajar en el lugar de trabajo y que tengan productos químicos o que traten distintos elementos de la química, pidan tener la planilla de las características de ese producto químico. Todos los productos químicos hay que tener cuidado, saber cómo tratarlo, cómo manejarlo y qué cuidados se deben tener. Las normas de seguridad, eso pienso ya lo habrán visto, eso lo dice. Pero traten de no olvidarse. Acá repite los distintos procesos. Bueno, acá dice de qué consiste cada uno. Lo de absorción es la operación. Habíamos hablado de las aminas, esos son de absorción. El de adsorción, acá lo aclara, dice, es la operación unitaria que se realiza al poner en contacto un sólido con una mezcla fluida. Acuérdense, absorción es un proceso líquido-líquido y adsorción un proceso sólido-líquido. Las condiciones en que se produce el contacto son tales que una parte del fluido resulta adsorbida, o sea que la retiene el sólido, como un filtro, ¿cierto? Queda el contaminante dentro del sólido, con lo que la composición del fluido no absorbida resulta alterada. La adsorción también se define como la acción de absorber, eso es lógico, que se adhiere a la superficie del sólido absorbente. En los productos como la sílica, alúmina y mallas moleculares, una pequeña cantidad del sólido tiene una gran superficie de contacto. Todo este tipo de productos sólidos, igual que los catalizadores, son productos sintéticos, en los cuales una de las principales condiciones que tienen es que la superficie de contacto con el gas, en este caso, sea importante. Por eso vienen en partículas chicas, en las cuales tiene una alta porosidad. Al tener mucha porosidad también aumenta la superficie de contacto porque el gas va a ingresar en esos poros y eso también forma parte de la superficie, no solo la externa, sino que se considera toda el área libre que tiene de contacto el gas con la sustancia sólida. Por absorción se entiende también como la remoción de ciertos componentes de la corriente del gas que incluye, pero que no se limita a uno o más de los siguientes componentes.
puede retener, quiere decir que a través de la absorción podemos retener gases ácidos, agua, vapor o vapores de hidrocarburos, los cuales son absorbidos en una camada granular, ¿cierto? En un lecho, digamos, de sólidos debido a la atracción molecular hacia el adsorbente. Propiedad de reaccionar, ocultar o producir reacciones químicas sobre superficies metálicas, reacciones que permiten eliminar sustancias que no se desean, que permanezcan en la corriente del gas, por ejemplo. Es un fenómeno de superficie. Por eso le decía que era importante la superficie de contacto. Exhibido por un sólido que se lo considera como adsorbente y que le permite contener o concentrar gases líquidos o sustancias disueltas sobre su superficie. Esta propiedad es debida a la adhesión. Es decir, cómo se adhiere ese componente contaminante que nosotros queremos sacar al soluto. Al absorbente, las cuales se encuentran empacados dentro de las torres absorbedoras, reteniendo selectivamente las moléculas de los gases ácidos del gas tratado. La regeneración de los lechos secos se realiza mediante la aplicación de calor, igual que en el caso de la absorción. Los procesos de conversión directa se refiere a la transformación del sulfuro de hidrógeno en azufre elemental. Eso es conversión directa. A nosotros nos está molestando el azufre que contiene el gas. ¿Qué vamos a hacer a través de la conversión directa? Vamos a obtener el azufre en estado elemental, o sea, azufre puro. Este proceso es de gran importancia ya que permite obtener azufre en forma natural, el cual después es utilizado para la formación principalmente de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico ha de ser el ácido más usado en la industria química. Y compuestos petroquímicos que son de gran utilidad práctica. Y lo más importante es que se están utilizando las impurezas del gas natural. Impureza, el azufre es una impureza, con un valor agregado, porque ese azufre antes lo tirábamos y ahora se puede vender. Utilización de los secuestrantes. Otro método es la eliminación de los gases ácidos de la corriente del gas natural. Se puede realizar utilizando secuestrantes químicos. Ahí está lo que veíamos de la triacina, ¿no? Por eso dice todavía está en veremos, porque habría que estudiar cuál es el proceso en sí en que la triacina secuestra los contaminantes. Remoción con membrana. Se refiere a la remoción del gas ácido por membrana, proceso que ocurre cuando el gas es retirado de una corriente. En este caso, retira los gases ácidos de la corriente del gas natural. Esto de la membrana, fíjense, por ejemplo, si pasan por una soldería importante, hay procesos para eliminar los sólidos o componentes cristalinos del agua. Es un proceso donde se obtiene
el agua de los bidones, por ejemplo, o de las botellitas, son procesos de utilizados con membrana. Se llaman de ósmosis inversa. Otra forma, ¿cierto?, es destilamos ese gas y vamos a poder sacar componentes no deseados. Eso sería, por ejemplo, para el caso de que ese gas natural tenga etano, propano, butano que nosotros querramos sacar. ¿Cómo seleccionamos un proceso de endulzamiento? ¿Qué factores debemos considerar para la selección de un proceso de endulzamiento de gas natural? A. Regulaciones de gases ácidos en el medio ambiente. En este se refiere a la cantidad de gases ácidos permitidos en el medio ambiente, tipo y concentración de la impureza en el gas ácido, especificaciones en el gas residual o gas dulce, temperatura y presión del gas ácido y del gas dulce, caudal del gas a tratar, proceso de corrosión, requerimientos de selectividad, costos de operación del proceso de endulzamiento, especificaciones de los productos líquidos. Espérenme un segundito, que quería ver si estaba acá el diagrama. Vamos a ver el proceso de absorción. Dice endulzamiento del gas natural a través de la absorción de gases. Dijimos que esto lo íbamos a hacer a través de aminas, por ejemplo. Dice, para el endulzamiento del gas natural a través del proceso de absorción de gases se debe tener en cuenta, primeramente, las condiciones del gas a tratar. O sea, saber qué concentración de impureza tenemos, qué temperatura y presión vamos a poder trabajar, qué volumen de gas, o sea, la producción que nos va a llegar, las características y qué tipo de hidrocarburos tenemos dentro del gas. Acuérdense, dijimos, puede llegar a tener metano hasta un 99%, eso puede variar de acuerdo a las características del pozo. Selectividad de los gases ácidos por mover y especificaciones del gas ácido residual, o sea, de lo que nos quede como gas ácido de residuo, o sea, lo que no pudimos extraerle o que es muy caro el proceso para sacarle completamente los contaminantes. Todos estos parámetros tienen que estar claramente establecidos. El proceso de endulzamiento a través de la absorción de gases se puede clasificar de acuerdo al tipo de reacción que presente. O sea, que la absorción puede ser a través de una reacción química, a través de una reacción física, a través de una reacción combinada. Química, proceso con amino. Físicas, con solventes físicos, como vimos en el otro archivo. Reacción combinada de AL, o sea, con solventes mixtos. Acá estaría un cuadrito simplificando
lo dicho. ¿A qué se le llaman solventes químicos? Son soluciones acuosas de alcalonamina. Alcano, alcanol, amina. O sea que es una amina adherida a un alcano. Son los solventes más utilizados para la remoción de gases ácidos. Son mejores que los solventes físicos cuando se manejan presiones bajas. Debido a que la solución es acuosa, la absorción de hidrocarburos es mínima. Las reacciones con los gases ácidos son exotérmicas, forman una unión química débil, la cual se rompe al disminuir la presión y al aumentar la temperatura en el regenerador. Se libera el gas quedando así el solvente listo para ser reutilizado. Es lo que les decía, que la amina la podemos regenerar, por lo que el proceso se vuelve económico. Los solventes físicos, a diferencia de los químicos, los solventes físicos no producen ninguna reacción. Los solventes físicos se regeneran en un flash multietapa a bajas presiones. En el caso de remoción de sulfídricos se utilizan métodos de separación más rigurosos como el flasheo al vacío, desorción con aplicación de calor, entre otros. Lo importante acá, el solvente físico no reacciona. Es un componente que le va a facilitar al gas poder separar los contaminantes a través de flash. Flash sería una destilación, una operación unitaria que no llegaría a ser una destilación completa, sino una destilación que se produce instantáneamente cuando hay una diferencia de presión. Fíjense, por ejemplo, una garrafa. Una garrafa tiene el gas líquido, propano, butano, tiene la garrafa. Está a una determinada presión, a temperatura normal, está líquido. ¿Qué pasa cuando nosotros abrimos la garrafa? El gas sale en estado gaseoso, no sale en estado líquido. ¿Por qué? Porque se encuentra con un medio donde la presión es mucho más baja que la que tiene dentro de la garrafa. Por lo tanto, se encuentra de golpe con una presión y es como el atomizador. Se pasa el líquido a formar parte de gas, a ser un gas. Eso es lo que se le llama flash, que se puede aprovechar con el exterior produciendo el vacío. ¿Ves que dicen flasheo el vacío? Eso favorece porque disminuye más la presión del otro ambiente. Ya lo vamos a ver en un diagrama. Pero eso es lo que quiere decir flasheo. Bueno, vamos a ver en primer lugar la absorción de los gases con solventes químicos, que sería el caso de las aminas. Acá está lo que yo les explicaba. Partimos del amoníaco. Tenemos una amina primaria cuando hemos reemplazado un hidrógeno por un radical alquilo. En la amina secundaria están reemplazados dos hidrógenos por un componente alquilo. Y la terciaria están reemplazados los tres hidrógenos por ese componente. Fíjense. Dice, las aminas son compuestos orgánicos derivados del amoníaco
y son producto de la sustitución de los hidrógenos que componen el amoníaco por sus grupos alquilos o arilos. Arilos son los que provienen de los aromáticos. Las aminas se clasifican de acuerdo al número de sustituyentes en primaria, secundaria y terciaria. Fíjense en esta fórmula, por ejemplo. Acá tendríamos el amoníaco. ¿Qué nos está diciendo? Ahí tenemos un solo hidrógeno. O sea que el amoníaco ha perdido dos. ¿Qué estaríamos? En una amina secundaria. ¿Qué componente tendríamos a la izquierda? Un etilo. Y a la derecha, un propilo. Entonces, por eso es que se llama a este componente etil propil amina. Etil propil amina. ¿Está claro? Tal como se observa en la figura 2, se han reemplazado todos los hidrógenos en la molécula de amoníaco. Sería terciaria. En este caso habrá una amina terciaria. Igualmente, no necesariamente los grupos tienen que ser iguales. Luego se tiene, por ejemplo, una amina terciaria denominada trimetilamina o dimetilamina metano. Otra forma de nombrarla. Esto manéjenlo porque esto se toma en el examen. Bueno, ¿por qué las aminas sirven para esto? Dice, fíjense, son compuestos muy polares. Las aminas primarias y secundarias pueden formar puentes de hidrógeno. Y las aminas terciarias puras no, porque no tienen hidrógeno. Pero sí los puede aceptar. Es importante hacer notar que la denominación de amina primaria, secundaria y terciaria se refiere al